Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stage Coach. A ver, estos días atrás hablamos de las nuevas reglas de cuarta edición y, bueno, en tercera edición hemos visto pues como un aumento de la dificultad a la hora de jugar, por lo menos a la hora de puntuar, de hacer las tácticas. Esto pues en parte se puede paliar pues haciendo listas más especializadas, es decir, más pensadas para puntuar, al igual que por ejemplo en segunda edición pues podías ver una lista y decir, quiero jugar esta lista, pero sabías que a lo mejor no era buena porque el rival pues tenía más presencia en mesa, a la hora de, en segundas era todo objetivos, entonces si el rival tenía pues unidades de horda, por ejemplo, solía tener una ventaja grande frente a quien no la tenía, o no tenía ni hechizos ni nada que pudiera combatirlas, porque una vez que llegabas a los objetivos, el que tenía más miniaturas se lo quedaba, incluso los monstruos valían por uno. Entonces, también podías intentar jugar la lista que querías jugar y no ser buena. En tercera edición pasa un poco igual, o sea, es parecido. Pero ahora mismo la dificultad de este juego está en que tienes unas tácticas para hacer. Había ejércitos, o hay ejércitos, que tienen unas reglas o unas tácticas de batalla pues mejores en sus tomos que otros ejércitos que no los tienen. Entonces tienes que intentar paliar eso pues metiendo cosas en lista para hacer las tácticas genéricas y a su vez meter cosas que te sirvan para las propias tácticas de tu libro. Ejemplo de esto, pues por ejemplo, Osiarcas. Osiarcas tiene un par de tácticas en su libro que son factibles, sobre todo la de los Death Riders, Caballos Death Riders. Por lo tanto, intenta meterle siempre alguna unidad de Caballos Death Riders en lista para poder hacer esa táctica. A mayores suelen llevar alguna Immortis que en algunos mapas también te puede servir, si es una unidad buena y aparte pues, te sirve para alguna táctica. Y luego pues hacer las genéricas también que las puedes hacer. Entonces tienes ahí varias formas de llegar a hacerlo. Stormcast lo mismo con sus dragones, tiene tácticas en el libro, tiene las tácticas genéricas y muchas veces vemos que hay gente que mete pues los hunters para hacer los teleports y hacer la de los bordes, por ejemplo, y Onus, por ejemplo, que se está viendo incluso en listas que no son de dragones y te sirve para hacer cosas como vorágine, porque no lo vas a hacer pues con un relictor o alguna cosa de estas, es mucho más difícil, así que te habilita tácticas. Aparte, como es dragón, pues tiene también las de los dragones, con lo cual va un poco por ahí. La dificultad que tenemos ahora está en hacer las tácticas. Y este vídeo lo estoy haciendo porque fue una crítica, bueno, ya una crítica hace tiempo y una crítica también reciente en los comentarios. El tema de que, por ejemplo, las tácticas que vemos aquí, pues nos piden hacer varias cosas. Es decir, no nos vale que solo pues hacer esto ya, no, nos dice hacer esto y esto otro. Es decir, que tiene unos requerimientos. Y decías que, claro, para la gente nueva es un problema porque es difícil. A ver, yo creo que cuarta edición, porque en cuarta edición estamos oyendo que esto se simplifican las reglas, pero que se simplifiquen las reglas no quiere decir que vaya a ser más fácil de jugar que tercera edición. Más fácil entendiéndolo de forma estratégica, no que sea más fácil en plan, ahora hay que medir menos porque el alcance de combate es 3, ya no tienes que medir tanto el alcance de cada arma, no sé qué. Hay cosas que se van a estandarizar, sí, pero no me refería a eso, me refiero a lo que es a juego pues, a la hora de mover tus cosas. Y yo creo que cuarta es todavía más difícil. Podemos pensar que, claro, el juego cada vez es más difícil y eso pues se genera un problema para la gente nueva. Realmente hay cosas pues que tenemos ahora. Pensad, por ejemplo, en 40.000, que si tienes una unidad en combate, pues no puedes dispararle a esa unidad. Es decir, estás en combate con una unidad contra una unidad que tiene también disparo. Pues no le puedes disparar a esa unidad porque estás en combate ya con una unidad tuya. Entonces tienes que retirarte, no combatir con esa unidad y por lo tanto seguramente no disparar para poder dispararle a esa unidad con otras unidades. Es decir, esto que tenemos aquí es algo que ahora vamos a tener que tener en cuenta. Bueno, no es exactamente lo mismo, pero con las unidades, por ejemplo, que tienen disparo y que no puedan disparar directamente. A lo mejor necesitamos otra unidad de disparo y hay que disparar ahí para intentar limpiar y luego que esa unidad se quede destrabada para poder también nuevamente disparar. Es decir, tenemos las contracargas, estos movimientos, es decir, se está complicando un poco más la cosa, es decir, hay cuanta más libertad tenemos de movimiento, cuantas más opciones tenemos para las reacciones y todo esto que hay ahora, el juego tiene un toque más de dificultad. Pero pensad que esto, lo que os decía, en 40.000 ya hay cosas que, por ejemplo, lo que son todas las habilidades de mando que hay en 40.000 son muchísimas más que en AOS y eso le da al juego un toque de dificultad. La gente que empieza, bueno, se sabe las que hacen los ejércitos, cada una las propias, que tienen un montón y todas estas cosas. Y eso pues también es un punto de dificultad. Entonces no creo que en AOS hayamos llegado ya al tope de estar jugando lo más difícil que
que sea que la curva sea demasiado difícil para la gente que empieza, sino que creo que es una consecuencia de es decir, el camino que estamos llevando. A pesar de que tercera edición empezó siendo fácil en el sentido de que las tácticas, por ejemplo, eran prácticamente irrelevantes. Es decir, relevantes en el sentido de que cuando ibas a hacer una decías, es que tengo 4 para hacer. Lo más difícil era saber cuál ibas a hacer ahora para intentar que en los siguientes turnos pues seguir teniendo todas disponibles. Entonces ahí estaba la dificultad, pero las tácticas eran muy fáciles de hacer. Ahora mismo ya os digo, con listas pensadas para hacer tácticas, si te las apañas bien, 4 o 5 tácticas haces por turno. ¿Hay ejércitos que tienen mayor dificultad? Sí. Y de hecho una de las críticas que hubo al tema de las tácticas genéricas, que ya os digo que no se vieron todas, es que, claro, hay alguna que, por ejemplo, en destrucción, que había lo de cargar contra su unidad, no sé qué, y dice, claro, pero Cluleboy no se basa en eso, no juega eso. Pues a lo mejor es una táctica menos que tiene, pero tiene otras. Tiene la otra, por ejemplo, que no se vio, pues a lo mejor sí que lo tiene más fácil porque está más pensado para ellos. No sé, es complicado esto, hay que esperar un poco. Y lo que os decía, la curva de dificultad, yo creo que más o menos es igual a lo que tenemos en tercera, con la dificultad añadida de que las tácticas ya vemos que van a ser complicadas desde el principio. Vamos a pensar que las tácticas de tercera edición fueron como una beta, de hecho fueron una prueba, algo que se fue ahí cambiando y bueno, se fueron complicando poco a poco. Tiene pinta que ahora pues va a ser algo así. La dificultad entre la gente que empieza y la gente ya veterana, siempre he dicho que eso se nota y cuanto más difícil sea el juego, más se nota todavía, porque es decir, el que está aprendiendo le cuesta cada vez más, o sea, necesita un poco más de tiempo para llegar a ese nivel, aprender todas estas cosas, etcétera. Pero tampoco creo que sea algo prohibitivo, en plan pues, que la gente nueva se vea tan mal que ya directamente abandone. No creo que sea ese el caso. De hecho, gente en tercera edición que ha empezado pues, podría pensar lo mismo y no creo que sea el caso. Sino también nos pasaría pues en 40.000 cuando empiezas y cosas así. Luego el tema de los ejércitos, también que se habló de que, claro, si tu ejército pues no puntúa bien, pues que va a tener dificultades. Yo creo que es un poco pronto esto. Sí que hemos visto en esta edición, pues, y bueno, pensad que ahora con los index todo va a ser un caos. Es decir, cuando hay index por el medio y además va a ser todo un cambio bastante grande, los primeros meses van a ser locura. Puede que haya ejércitos que estén súper rotos y otros ejércitos que estén pues muy mal. Veremos a ver cómo sale, si consiguen nivelarlo bastante o no. Pero en 40.000 cuando salió hubo estos desajustes. Luego pasaron unos meses, ajustaron todo bastante y está bastante mejor lo que es en el meta. Pero ya os aviso que en cuarta edición el inicio va a ser muy duro. No va a ser como las ediciones anteriores, que eran un poco continuistas, aunque a pesar de la tercera tuvo cambios muy grandes. Pero fue un reajuste en puntos y ya. Aunque fue un poco grande, pero y ya. Ahora también tenemos un cambio en lo que es en reglas de todos los ejércitos. Y eso ya os digo que va a ser complicado de principio. Así que no penséis que porque en el inicio, en este primer mes, estos 2 primeros meses, esté todo muy desajustado, porque necesitaremos 3 meses o 6 meses para que las cosas se ajusten a ello. El primero va a ser un ajuste que seguramente sea bastante gordo para reubicar ahí muchas cosas. Y luego, pues el segundo ya será un poco más fino. Es decir, el primero es un filtro más gordo y el segundo será un filtro más fino. Así que bueno, hay que pensar en esto. Por eso que cuando pensáis que a lo mejor un ejército sale mal y decir, bueno, pues ¿y ahora qué hago? ¿Espero a la siguiente temporada? No, es lo que os decía. Ahora mismo yo os diría que por lo primero probarlo, ver alternativas, porque ya ha pasado también con libros que salieron y parecían que no eran buenos. Por ejemplo, Seraphon, cada vez que salía un libro se veía que el libro no estaba bien, tal, y al final es un libro que siempre funcionó. No, claro, ya sé que vais a decir, en el libro actual, pues aparte de Saurios no funciona bien, en el anterior casi nunca también, que pocas veces funcionaron, siempre funcionaba mejor la otra parte. Bueno, pero me refiero que competitivamente siempre hubo posibilidades. El problema es que estén más restringidas. Y aquí puede pasar un poco igual, que dentro de un propio de un libro que sea más, tomos que sean un poco grandes, que una parte salga mejor que otra. Lo bueno es que ahora que vamos a tener los index, con el tiempo, pues eso lo reajustarán. Veremos cómo de bien lo hacen. Por eso os decía, os quiero decir que no os desaniméis de que con todos estos cambios, de que penséis de que, si vuestro ejército sale mal, ya no se va a poder jugar hasta dentro de mucho tiempo. No, porque esto, en cuanto caiga lo que es el primer filtro, puede haber cambios ya muy grandes y a partir de ahí volverá a jugarse. El tema de las tácticas
hemos visto unas pocas, no sabemos cómo son el resto. Yo creo que igualmente que van a ser, pues, van a tener sus requerimientos, pero en general, si os fijáis, la mayoría de ejércitos a día de hoy termina haciendo tácticas, es decir, puede puntuar bastante bien. El problema lo puede tener, pues a lo mejor que el rival pues lo supere, porque tiene mejores war scrolls o mejores reglas, o que tenga unas tácticas más fáciles y tengas que pues tener que luchar más por ellas. Pero creo que ahora mismo casi todos los ejércitos tienen, todos los ejércitos tienen posibilidad de luchar con más facilidad o menos facilidad, pero tienen posibilidades. Y creo que en esta cuarta edición va a ser lo mismo, así que simplemente era para comentar esto, de que tampoco nos vengáis abajo, porque veamos ahora esta dificultad, porque hay muchas cosas, tenemos que tener en cuenta y masterizar, es decir, jugar y llegar a interiorizar todos estos cambios, porque claro, podemos pensar que, es decir, lo que decíamos, os decía en el último anterior, que ahora mismo con el tema del doble turno, sabes que pues si lo tienes voluntariamente no puntúas la táctica, pero te puede servir pues para limpiar lo que es parte del rival o posiciones importantes del rival. Y bueno, eso es un plus que puedes tener. Y otra parte es una forma de que no lo tengas. Va a haber formas también en las partidas de que si vas por detrás, en los propios mapas, si vas por detrás, vas a tener algún tipo de beneficio. Entonces, esto está muy bien, porque si vas peor, pues vas a ir siempre con un beneficio que el rival no va a tener. Entonces, estas cosas hay que tenerlas en cuenta. No solo pensar, voy a tener dificultades para puntuar. Pues a lo mejor si ahora mismo en el primer turno imaginad que no podéis hacer la táctica, la falláis o lo que sea porque os es difícil, pues a lo mejor eso el rival la hace y ya tenéis una ventaja que vais a tener en el ronda 2, la ventaja que os dé el mapa. Además, si el rival coge el turno, pues si tiene ese doble turno, pues va a tener un problema porque no va a puntuar esa táctica. Entonces, de ir por delante, pues a lo mejor en ese puntúa menos, igualmente sigue estando por delante, con lo cual el beneficio lo vais a seguir teniendo y luego pues podéis aprovecharlo para intentar vosotros tener esa ventaja. Ya os digo, es muy complicado valorarlo sin tener todas las reglas, aunque hemos visto ya unas cuantas que son muy interesantes y nos indican eso de que el rival, o sea, cuando nos decían que los puntos de mando eran muy importantes, es porque el rival va a tener cuidado, va a tener mucho cuidado, porque si gasta todos los puntos de primeras, sabe que luego pues, tenemos lo que es la ventaja de pues ahora te voy a hacer una contracarga, el disparo en mi turno, no sé qué, es decir, que hay varias cosas ahí que se consiguen. Y pues bueno, ya recordad que el tema de lista también es importante, puntos de mando adicionales, bueno, que hay muchas cosas aquí para tener en cuenta, así que bueno, calma, poco a poco, y ya veis que tiene pinta que la edición va a ser buena. Así que bueno, nada más. Dejamos aquí el vídeo, espero que os haya gustado y hasta la próxima.